Bendiciones, mis hermanos. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos un día más de vida y especialmente por permitirnos tener estos momentos en donde, a pesar de la situación que estamos viviendo, podemos aún estar conectados y en un mismo sentir. En este momento vamos a tener un pequeño devocional y antes de iniciar vamos a presentarnos delante del Señor para que sea Él quien nos esté dirigiendo y que a través de su palabra podamos entender qué es lo que tiene para decirnos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, que moras en las alturas, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos das día tras día. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de ella, pero por tu infinito amor y misericordia podemos recibirlas. En este momento, te pedimos por este momento que vamos a tener, este devocional que vamos a compartir como hermanos en un mismo sentir. Te pedimos, Señor, que podamos ver tu palabra, Señor, qué quiere decirnos, Señor. Danos entendimiento y sobre todo abre nuestro corazón para recibir palabra tuya. Te ponemos en tus manos este momento que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, mis hermanos, vamos a tener un pequeño devocional. Y para esto voy a estar guiándome del devocional del aposento alto que todos tenemos. Vamos a estar compartiendo el aposento del día de hoy, domingo 21 de junio. Si quieren acompañarme con los suyos, pues bienvenidos sean. Vamos a estar compartiendo el aposento alto, el devocional del día de hoy, que se titula Como ese árbol. Vamos a leer antes de iniciar el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El aposento alto en el devocional se titula, como ya les comenté, como ese árbol, y está escrito por una señora del estado de Georgia, de Estados Unidos, llamada Berly Barnado. Vamos a leer la historia para ponernos en contexto. Ella cuenta lo siguiente. Hace muchos años, durante la primavera, mi padre le regaló un árbol de peras Bradford a mi familia. Casi no llovió el verano siguiente y, aunque estaba embarazada casi de 8 meses, salía todos los días y regaba el pequeño árbol, tratando de ayudar al árbol durante la temporada de calor insoportable en Georgia. El árbol sobrevivió durante 2 décadas. En los días posteriores a la reciente muerte de mi padre, he luchado por encontrar paz y consuelo, pero a menudo he encontrado consuelo al sentarme debajo del árbol que él nos dio. Estoy muy contenta de haber hecho el esfuerzo por mantener el árbol con vida,
porque cuando estoy bajo su sombra, Dios me consuela al recordar la influencia de mi Padre en mi vida. El consuelo es aún mayor al reconocer que todavía estoy sentada bajo esa influencia. Papá fue maestro de la Biblia durante muchos años. Aunque él no está presente conmigo, su consejo y ayuda sí lo están. Aprecio toda la sabiduría que compartió conmigo y la compasión que me demostró a través de los años. Al igual que mi padre, mi oración es que yo también pueda dejar un legado duradero para otros. Quiero que mi vida sea como su árbol, un refugio de ayuda para las generaciones venideras. Ella en esta historia, como estábamos leyendo, estaba comentando la importancia que ha sido la enseñanza bajo el cristianismo en su vida. Y fíjense cómo hizo ese paralelismo en cuidar de ese árbol, que fue un regalo que su padre le dio a su familia, para que durante su vida ella pueda ver que esa influencia que su padre pues manifestó en ella y le enseñó, era para ayudarla a crecer, para ser mejor persona, incluso para ser una mejor cristiana. Ella comentaba también que a ella le gustaría dejar un legado. Y justamente, hermanos, no sé si recuerdan la última intervención que tuve en este espacio, en la iglesia, fue la escuela bíblica, que estuvimos tratando el tema de la importancia de mantener un buen testimonio. Y justamente podemos ver aquí una similitud en mostrar y dejar ese legado, por así decirlo, en otras personas que pueda influir en su vida como cristiana e incluso como en su vida con personas que no son cristianas. Ella, no sé si ustedes lo pudieron notar así, pero yo cuando leí la parte que dijo que cada vez que ella se sienta debajo de ese árbol, ella recuerda todas esas enseñanzas que su padre le dio. Y justamente por medio de ese árbol, ella pudo entender que las enseñanzas que su padre le dio tuvieron influencia en su vida. Y porque ella las estuvo cuidando y manteniendo, fue que cuando creció y cuando pudo pues ya desarrollarse, pudo encontrar significado en ellas, incluso cuando su padre ya no estaba presente con ella y con su familia. Justamente yo también puedo rescatar de este devocional, de esta historia, la importancia que nosotros como cristianos debemos tener con nuestro testimonio, porque justamente es como si plantáramos o influenciáramos en otros la manera de vivir que Cristo quiere que tengamos todos. Y justamente como estábamos compartiendo aquella clase bíblica, nuestro testimonio, que es como nuestro legado, por así decirlo, tiene una influencia en los demás. Y a pesar de que no estoy hablando precisamente de cuando pasemos a una vida espiritual, ¿verdad? Pasemos a estar con el Señor en el cielo. Esa influencia, ese testimonio, ese legado, ese árbol, por así decirlo, que plantamos en otras personas que vieron con nuestro testimonio la importancia del Señor en nuestras vidas y cómo el Señor quiere que seamos, a pesar de que no estemos presentes, ellos o a quienes podamos influenciar tienen en su corazón y recuerdan aquellas enseñanzas que nosotros con nuestro testimonio le dimos y pueden replicarlas.
Siento que es muy importante, como les comenté, que el Señor precisamente persigue con esto el que nosotros tengamos un buen testimonio, porque sabe que con nuestras acciones podemos dejar como un pequeño árbol plantado en cada persona, que es como un legado de enseñanza, de aparte de enseñarle la palabra como nos manda el Señor, el tener nuestro testimonio y nuestras enseñanzas de vida influencia en otras personas a tener esa relación con el Señor y a llevar la relación con el Señor tal como lo quiere Él y como lo establece en su palabra. Ella, para terminar con el pensamiento para el día, que siempre muestra en el devocional, dice, ella hace una pregunta que dice: ¿quién ha sido clave en influenciar y apoyar mi vida espiritual? Como les comentaba, cuando nosotros con nuestro testimonio y con nuestra manera de vivir en Cristo influenciamos en los demás, y es, como ella dice, una pieza clave para incluso cuando esa persona no esté, yo me siente y diga y mire cuáles son esas enseñanzas que esa persona me dio y que las replica en mi vida. Ella tiene una oración, aparte de la que vamos a hacer, pero la oración que presenta el devocional es la siguiente: Señor de las edades, gracias por la influencia y las enseñanzas de nuestros antepasados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ella pide especial oración por los arboristas o personas que pues manejan a los árboles y demás. Es la tan bella naturaleza que el Señor nos regaló. Vamos a terminar, mis hermanos, teniendo una oración, pidiéndole al Señor que pues nos ayude a tener esa influencia, a primero vivir la vida que el Señor nos manda que vivamos, y a que comprendamos la importancia de vivir esa vida en los demás, para poder alcanzar más personas a los pies de Cristo. Vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que te fallamos, siempre estás con nosotros. Siempre nos bendices y siempre estás atento a nuestras necesidades. Amado Dios, en este momento te pedimos que tú continúes moldeando nuestra vida espiritual, continúes moldeando nuestro testimonio, a fin de que podamos ser de influencia en los demás y aquellas personas que no te conozcan puedan venir a tus pies. Ayúdanos a entender la importancia de, como verdaderos cristianos, tener un verdadero testimonio. Ayúdanos a entender que esto es parte fundamental en el mensaje de salvación que tú nos pides que podamos llevar en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a tener esta relación contigo y que eso pueda ser visible a los demás, de manera que podamos plantar ese árbol, como contaba esta persona, en la vida de los demás, y que puedan, a pesar de que no estemos, puedan recordar esas enseñanzas basadas en la palabra y basadas en una relación contigo que nuestra manera de vivir le ha dejado. Permite, Señor, que en todo momento podamos dar ese verdadero testimonio, y que en nuestra vida tu rostro y tus mandamientos se vean reflejados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buenos días, queridos hermanos. Dios nos bendiga a todos en esta mañana de domingo. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 del estudio de la realidad y el propósito del sufrimiento. Hoy vamos a ver los temas: la realidad del sufrimiento y el dolor, y el origen del sufrimiento y el dolor. Es un tema complejo, es un tema profundo y que
pues el tiempo del que disponemos no es suficiente para ver todas las aristas y todas las implicaciones, pero de manera resumida vamos a ver algunos puntos importantes. Debo aclarar que este material de este día le correspondía a esta parte a nuestro pastor, que por las razones que ustedes saben, pues no está con nosotros, está convaleciente, recuperación. Esperamos que el Señor pues siga trabajando en su salud y que Él se recupere prontamente. De manera que la mayor parte de este material que yo voy a conversar con ustedes hoy, pues realmente fue preparado por el pastor, de manera que mucho de lo que voy a decir hoy son palabras y material casi textual de nuestro reverendo Gerson de la Cruz. Hay un punto importante, y es que por un tema también de tiempo no vamos a leer todas las citas bíblicas. De hecho, vamos a mencionar las citas, y en la proyección, en los slides de PowerPoint que ustedes estarán viendo junto con este audio, pues ahí podrán ver las citas, ustedes las pueden buscar con más calma. La realidad del sufrimiento y del dolor. Todos los seres humanos, creyentes o no, pasan o viven el dolor y el sufrimiento. Esto es parte de nuestras vidas. Nadie puede decir que nunca ha sufrido. Todos hemos sufrido, unos más, otros menos. Todo lo que tiene vida está expuesto al infortunio, a los accidentes, a las enfermedades y a la larga sabemos que a la muerte. Es decir, que el sufrimiento es un hecho universal. Nadie logra escapar de sus garras. Todos nosotros, sin excepción, vamos a hacer frente a nuestros armagedones personales. Nadie está eximido de un toque de tragedia. En cualquier momento algo puede pasar. Y el dolor llega casi siempre sin previo aviso y no discrimina a quién y cuándo. Cada etapa de la vida trae sus propias crisis. Ahora bien, tenemos que admitir sobre este tema de la realidad del sufrimiento y del dolor que hay personas que sufren más que otras, y esto podría deberse a varias circunstancias. Una de ellas es que algunos sufren más por la manera como asumen el dolor y las crisis. Es decir, hay un componente de cómo yo lo asumo, cómo yo lo absorbo, cómo yo lo digiero en el tema del nivel de sufrimiento que yo manejo. Hay personas que manejan muy bien el dolor, que tienen un umbral del dolor, y en este caso, cuando se habla de umbral, casi siempre uno habla del dolor físico, pero también del dolor emocional, que tienen un umbral del dolor diferente a otras personas. Frente al mismo hecho, dos personas pueden reaccionar, aún sufriendo las dos, pueden reaccionar de manera diferente y con una intensidad diferente. Otros quizás asumen más el dolor del que le corresponde. Otros quizás asumen más dolor del que les corresponde. Es decir, quizás lo toman de una manera que magnifican el dolor, cuando quizás el hecho al que se están enfrentando no es realmente tan grave y tan complicado o tan intenso como la reacción que ellos han presentado. Las expectativas que tienen muchas personas de la vida misma también juegan un rol en este tema de por qué unas personas sufren más que otras. Hay personas que piensan que todo va a ser color de rosa y que solo algunas personas deben sufrir, aquellos que se lo merecen. Hay personas que son pesimistas, y esto es otra de las causas, de las circunstancias por las que una persona sufre más que otra. Hay personas que son pesimistas, fatalistas, negativos, temerosos, aprensivos, hipocondríacos, desconfiados, paranoicos, y que tienen una actitud de derrota. Hay personas que viven tristes, amargadas, que no sonríen, que creen que está prohibido ser feliz, que se sienten mal cuando se sienten bien, que creen que reír es pecado,
o que siempre están como si fueran de luto, una cara seria y triste, ¿verdad? O neutra. Hay personas que andan pescando problemas y sufrimiento. Ese es como su hobby. Gente que procura llamar la atención con su autocompasión, que se ponen siempre como víctimas. Quizá por problemas de su pasado o personalidad, o porque no tienen las destrezas para enfrentarlos, o por fracasos anteriores. No estamos con esto tratando de ridiculizar ni de juzgar a ninguna de estas personas, pero son realidades. Todos conocemos personas, y quizá nosotros mismos lo seamos, algunos de nosotros, que son así. Pero el punto, hermanos, es que el dolor es inevitable. Todos experimentaremos dolor en algún momento. Pero, dijo alguien, el dolor es inevitable, pero el sentirse miserable puede ser opcional. El sentirse miserable puede ser opcional. Y en este podemos ver le sugerimos ver el pasaje de Proverbios 17, 22. Pero también tenemos que reconocer que hay personas y familias que han vivido muchas experiencias dolorosas, de las cuales no tenemos explicación y han sufrido cosas que podríamos considerarlas como gratuitas o injustificables, o que no parecen realmente tener sentido. Hay sufrimientos, experiencias que usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había? Esto no tiene sentido. ¿Por qué está pasándole esto a esta persona, a esta familia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? En el caso de muchos cristianos, hermanos, algunos tienen la idea equivocada de que cuando se hacen cristianos, eso significa un blindaje de protección contra las tormentas de la vida. Pero muchas veces puede ocurrir todo lo contrario. El creyente o el justo sufre más que los demás, porque sufre por sí mismo, por lo que pasa a su alrededor y por lo que pasa en la creación. El mismo Jesús nos advirtió que tendríamos aflicciones. Y están los pasajes ahí, Juan 16:33, el Salmo 34. Pablo habló al respecto, Santiago también, el apóstol Pedro. Y en todos estos pasajes, en muchos de estos pasajes, vemos que las pruebas se mencionan, se refieren como algo normal e incluso necesario para el cristiano. A través de la Biblia y de la historia encontramos diferentes personas. Vemos a diferentes personas sufrir grandes dolores, aún viviendo vidas piadosas. De hecho, casi todos los personajes importantes de la Biblia y los héroes de la fe a través de la historia han experimentado momentos difíciles, de grandes sufrimientos, y han muerto en forma violenta. Si no, vaya al pasaje de Hebreos 11 del 36 al 40, donde se mencionan los héroes de la fe, ¿verdad? Un pasaje muy conocido. Y analice cómo terminaron, cómo vivieron esas personas, a ver si no tenían sufrimiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, el de David. A través de los salmos encontramos a David manifestando sufrimientos y dolores por diversas causas, muchas veces que él encontraba injustificadas. Podemos ver estas cosas sobre David en algunos de sus salmos, como en el Salmo 10, en el Salmo 13, en el Salmo 22. David fue obligado a vivir durante años como fugitivo. Uno de sus hijos murió en su infancia, algunos de sus hijos eran moralmente corruptos, uno trató de darle a él mismo un golpe de estado y otros fueron brutalmente asesinados. Debemos considerar también, hermanos, de los ejemplos bíblicos, los sufrimientos de Job. Job era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, según vemos en los capítulos 1 y 2 de Job. Sin embargo, ¿cuánto no sufrió Job? Job se ha convertido en un ejemplo sin igual de lo que es experimentar sufrimiento y de cómo el Señor al final lo levantó y lo puso nuevamente bajo bendición. El mismo Jesús, siendo justo y sin pecado, pasó por el dolor y el sufrimiento a gran escala. Isaías lo describe como el siervo sufriente.
en Isaías 53. Estos sufrimientos de Cristo se ven a través de toda su vida. Desde su nacimiento fue perseguido, rechazado por muchos, fue negado, fue traicionado y finalmente todo lo que tuvo que ver con el proceso de su muerte en la cruz nos habla de sufrimiento. La semana pasada lo decíamos. Si hay alguien que conoce de sufrimiento, es nuestro Señor Jesús. Los discípulos de Jesús también, especialmente Pedro, Jacobo, Juan, Esteban, Pablo y algunos otros, sufrieron por persecución y por martirio. Casi todos los discípulos murieron, nos dice la tradición, nos dice la historia secular, murieron de manera violenta. El discipulado, hermanos, implica costos, sacrificios, dolor, persecución, cruz. El creyente sufre por vivir una vida piadosa, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la justicia. Y algunos pasajes que nos hablan de eso están en Mateo 5, Marcos 8, en Mateo 10, en Juan 15, en 1 de Pedro 4. Sin embargo, debemos decir desde ya que el cristiano no está a merced de las circunstancias, no está a merced del sufrimiento o del dolor, del azar, no está a merced del destino o de la suerte de la que muchas veces hablamos, sino que nosotros estamos bajo el propósito de Dios. ¿Cómo lo vamos a ver en la parte 3 ya de estos estudios? Ahora bien, hermanos, vamos a ver lo que tiene que ver con el origen o las causas del dolor. ¿Por qué existe el mal? ¿Acaso el mal y el bien no son dos polos opuestos, como dicen algunos? ¿Cómo se puede explicar la existencia del mal con la de un Dios absolutamente bueno y todopoderoso? Eso es una de las preguntas, y esa es la pregunta fundamental de lo que se conoce como el problema del mal y el sufrimiento, que trata de explicar cómo es posible, cómo se puede justificar la existencia de Dios y la existencia del mal en un mismo mundo. Ahora, desde el punto de vista cristiano, el dolor se inició desde el mismo momento en que llegó el pecado a la humanidad. El pecado trajo como consecuencia la enfermedad y la muerte. Génesis 2, del 16 al 17, y el capítulo 3 de Génesis. También en Romanos 5 nos habla de estas cosas. Esa caída, lo que se llama la caída, ese momento en que el ser humano dio la espalda a Dios por desobediencia, pero también el ejercicio del libre albedrío que Dios le había dado, en ese momento que el ser humano se rebeló contra Dios, surgió lo que llamamos la caída, que es el evento responsable del sufrimiento en el mundo. Hay un autor, William A. Dembski, que es conocido por el tema del diseño inteligente, pero que escribió un libro que se llama El fin del cristianismo, donde él habla pues en un capítulo sobre el origen del mal. Y él dice algo muy interesante, que quiero leerlo como introducción a esta parte. Dice, refiriéndose a cuál fue la situación que causó la caída, o cómo se puede explicar esa caída. Dice, refiriéndose a que Adán y Eva fueron creados y tenían su voluntad, una voluntad creada. Dice, precisamente porque una voluntad creada pertenece a una criatura, esa criatura, si es suficientemente reflexiva, puede reflexionar sobre su condición de criatura y darse cuenta de que no es Dios. La condición de criatura conlleva limitaciones de las que el Creador está exento. Y esto puede parecer injusto. Ciertamente no es igualitario. Surge entonces la pregunta, ¿acaso Dios el Creador le negó a la criatura cierta libertad que podría ser beneficiosa? Adán y Eva así lo entendieron. Les pareció que Dios les había negado la libertad de conocer el bien y el mal. Tan pronto la criatura responde afirmativamente a esta pregunta,
su voluntad se rebela contra Dios. Y una vez que esto sucede, su voluntad se vuelve malvada. Mientras que antes el mal era simplemente una posibilidad, ahora es una realidad. En síntesis, dice el autor, el problema del mal surge cuando las criaturas creen que Dios es malo porque coarta su libertad. El afán de nuestra cultura secular por librarse de cualquier clase de límite, siempre que sea posible, encuentra aquí sus raíces. La teología cristiana tradicional, hermanos, entiende, y siempre lo ha predicado así, que en la desobediencia de Adán y Eva es en el ejercicio de su libre albedrío, por supuesto, es la causante de esa rebelión contra Dios y la causante de la entrada del sufrimiento y del mal en el mundo. Esto es un tema profundo, obviamente, lo estamos diciendo así de manera muy sucinta, muy corta. Esto tiene muchas vertientes y debo decir que hay teólogos cristianos contemporáneos que cuestionan la misma caída y la teología tradicional cristiana y que tienen otras posiciones sobre la caída. No la ven como un evento traumático, sino como algo necesario, como algo positivo, y tienen posiciones que se alejan realmente de la ortodoxia cristiana. Pero volviendo al tema, porque eso es tema hasta para otro estudio mucho más completo, debemos decir que vivimos en un mundo caído. Toda esta situación de la caída afectó no solamente al ser humano desde el punto de vista moral en su relación con Dios, sino que también afectó a la creación. Podemos ver en Romanos 8. Vivimos en un mundo caído, hermano, un mundo que produce dos tipos de males. El mal moral, como las violencias, asesinatos, robos, las traiciones, los engaños, la injusticia, y el mal natural, que es producido, el mal físico, ¿no? El que se produce y se expresa en la parte física, emocional del ser humano, pero también en los fenómenos naturales, los terremotos, los huracanes, las inundaciones. Estamos expuestos a muchos males como los virus, lo que estamos viviendo ahora, las enfermedades, los accidentes. Todo eso entra del aspecto de los males físicos de nuestro mundo. Si este mundo está lleno de imperfecciones, producto del pecado, de manera directa e indirecta, porque Dios en principio todo lo hizo bueno, hermoso y perfecto, no podemos entonces esperar que todo va a ser color de rosas. Vivimos en un mundo caído y no podemos entonces esperar que todo va a ser color de rosas. Hay males físicos, y ahora vamos a ver algunos puntos adicionales. Hay males físicos que tienen que ver directamente con el libre albedrío del hombre, con la acción propia de una persona. Estamos hablando, hermanos, de lo que a veces se menciona como la ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, hay consecuencias negativas producto de malas decisiones que tomamos. Por ejemplo, la escogencia de la pareja, las amistades, las carreras que seleccionamos, los malos negocios en los que nos metemos, muchas veces por falta de experiencia, por desesperación, por sentirnos autosuficientes. Eso trae consecuencias. O sea, nuestra libertad de decidir esos caminos nos puede traer consecuencias negativas. Violar las leyes de tránsito, por ejemplo, las leyes institucionales, nos puede traer accidentes, nos puede traer la cárcel, nos puede ocasionar multas. En este sentido podemos ver en 1 de Pedro 2, del 11 al 25 y del 4 al 15. La mala crianza de los hijos trae desobediencia, trae rebeldía y otros males dependiendo de qué tipo de fallas hemos cometido los padres. Y en esto podemos leer en Efesios 6 y en Colosenses capítulo 3. Es decir, la manera en que criamos nuestros hijos va a traer consecuencias. Pueden ser positivas o pueden ser también negativas.
Hay enfermedades que nos llegan como producto de las imprudencias. Por ejemplo, el descuido en la alimentación, comer de más, comer de menos, comer cosas que no podemos comer, dejar de tomar medicinas que deberíamos tomar, no ir al médico cuando nos sentimos con alguna dolencia. Eso tiene consecuencias. Ahora mismo yo tengo un tema de azúcar. Recientemente me acabo de hacer unos análisis y tengo el azúcar en valores al doble de lo que deberían estar. Pero eso es por consecuencia de la dieta. Una dieta muy rica en carbohidratos, muchos dulces. eh, entonces hay que tomar medidas. Si yo no tomo la medida, yo no me puedo quejar después de que Dios es malo porque yo llego a desarrollar una diabetes. También está, hermano, el problema del rencor y las raíces de amargura. Los rencores y las raíces de amargura en nosotros provocan enfermedades emocionales y físicas. Una persona que tiene un rencor, que tiene un odio hacia otra persona, hacia una situación, y ese odio está ahí día tras día, eso amarga su existencia, eso, eso afecta su actitud hacia otras personas. El odio enferma. Acuérdense lo que dijo David. Dijo que mientras cayese envejecieron mis huesos. En, en Salmo 52 me parece. Eh, el rencor y la raíz de amargura provoca enfermedades en nuestro cuerpo. No solamente en nuestras emociones, sino también el cuerpo llega un momento que es afectado por eso. El pecado trae sus consecuencias funestas, especialmente cuando no es reconocido y es confesado. Y en esto podemos ver el Salmo 32, del 3 al 4. Debemos recordar, hermanos, que a Dios quiso crearnos con libertad para escoger. Y Él no puede contradecirse. Él dejará que usemos esa libertad, ese libre albedrío. Pero el libre albedrío trae consigo la posibilidad de que suframos esas consecuencias por nuestras malas decisiones. Aunque Dios es capaz de transformar esas consecuencias en cosas positivas para nosotros. Y muchas veces lo hace. Porque al fin y al cabo todo lo que Dios quiere es bueno para nosotros. Sus propósitos son buenos. Y dice el dicho, conocido refrán o dicho, que los tropezones hacen levantar los pies. Es decir, cuando nos equivocamos y reflexionamos sobre esas cosas, eso nos advierte para no cometer el mismo error otra vez. Aunque también dijo alguien que el ser humano es uno de los que tropiezan dos veces con la misma piedra. Otro punto que queremos ver en esta mañana es que sobre el mal, sobre el sufrimiento, es que hay males físicos que son el resultado indirecto de nuestro libre albedrío. Hay cosas que son resultados directos y cosas que son resultados indirectos. Hay males físicos que son el resultado indirecto de nuestro libre albedrío. Por ejemplo, si no somos inteligentes y al contrario somos perezosos, haraganes, eso puede traernos dificultades, necesidades económicas y no lograr ciertos propósitos en nuestra vida. En eso podemos apelar a Proverbios 24, del 33 al 34. Si usted es perezoso, si usted no se levanta a trabajar, si usted quiere preferir seguir durmiendo todos los días, si usted lo quiere coger suave, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Si usted no le gusta doblar el lomo, nuestra expresión, usted no va a progresar, usted no va a conseguir las cosas necesarias. Si usted en el momento de la vida que es el tiempo de estudiar, que es el tiempo de prepararse, que es el tiempo de hacer los posgrados, que es el tiempo de capacitarse en lo que sea, no tiene que ser en estudios superiores. Quizás usted no ha tenido la posibilidad de tener estudios superiores, pero tiene otras posibilidades de capacitarse, de mejorar en su habilidad, en su oficio. Si usted no aprovecha ese tiempo de hacer eso va a tener consecuencias indirectas en su propia vida. Ese libre albedrío, yo hago lo que yo quiera, si quiero estudio, si no quiero no estudio. Pues si usted decide no estudiar
y no prepararse y no capacitarse, entonces eso va a tener consecuencias posteriores. Otro ejemplo que pudiéramos poner es que, por ejemplo, como resultado indirecto de nuestro libre albedrío, es que algunos niños mueren en incendios, por ejemplo, por descuido de sus padres, que no toman la precaución debida. Es decir, en nuestra libertad somos a veces negligentes y esa negligencia nuestra tiene resultados que afectan a otros. Esos niños, hay niños que han muerto por el descuido de sus padres, que no tomaron las precauciones debidas. Otro punto, hermano, sobre esto del mal, del sufrimiento, es que hay males físicos que tienen que ver directamente con el libre albedrío de otras personas. Con el libre albedrío, no el suyo, sino el de otras personas. Los maltratos físicos de los padres a los hijos, la violencia, las guerras, las torturas, personas que matan a otras por estar manejando en estado de embriaguez o por no respetar las señales de tránsito. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que usted puede sufrir males, usted puede sufrir consecuencias que no son por el libre albedrío suyo, sino el de otras personas que decidieron, padres que decidieron maltratar a sus hijos, guerras en las que usted no tomó ninguna decisión, pero que sufre las consecuencias, personas que, como el ejemplo que pusimos, que han decidido manejar en estado borrachos y quizás se lo llevan a usted de encuentro. Las decisiones de esas personas, las malas decisiones de esas personas lo afectan a usted. Hay males físicos que tienen que ver indirectamente con el libre albedrío del hombre, o sea, en sentido general. Por decisiones egoístas, por la codicia de otras personas, por decisiones irreflexivas, todos sufrimos. Y sufrimos consecuencias como hambre, pobreza y daños a los demás. Por ejemplo, nuestros políticos y nuestros gobernantes, autoridades, pueden tomar decisiones y las toman que terminan afectando a todo un país o a una gran parte de la población por motivos egoístas, por motivos como lo hemos mencionado. Esas personas están ejerciendo su libre albedrío de tomar esas decisiones, de presionar para seguir esos caminos, pero nosotros, los demás, sufrimos esas consecuencias. Hay males físicos, hermanos, que son un subproducto de algo bueno. Por ejemplo, la lluvia que alimenta el suelo también trae inundaciones. Los vientos renuevan el aire, pero a veces traen tormentas y tornados. Los terremotos, que tanto nos asustan y nos preocupan, tienen una función en la Tierra, ¿no? En el planeta. Reciclan los minerales necesarios para la vida, crean nuevos terrenos fértiles, pero también traen destrucción y muerte. Los vuelos en avión, por ejemplo, son muy importantes. Acortan grandes distancias, han convertido al mundo en una aldea global. Pero también cuando usted se monta en un avión, corre la posibilidad de tener un accidente. Eso es así, hermanos. Ahora vamos a ver el tema de los fenómenos naturales que tienen que ver también con todo esto del mal natural. Este tema también se llama el mal natural. ¿Qué podemos decir de los males provocados por fenómenos naturales? Que este tipo de males no son atribuibles al libre albedrío del hombre, del ser humano. Esto no podemos decir que tiene que ver con... Nadie quiere que le caiga un rayo arriba, ¿verdad? Ni toma la decisión en su libertad de que le caiga un rayo arriba, ni de que ser afectado por un huracán, ni por un terremoto, ni por un tornado. En la mayoría de estas cosas aparentemente no interviene el libre albedrío del hombre, por lo menos de manera directa. Vamos a ver. Está demostrado
que hay muchos fenómenos naturales que están afectando más durante los últimos tiempos por el daño provocado por la mano del hombre sobre el medio ambiente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema del calentamiento global, por el debilitamiento de la capa de ozono y todas las cosas que esto ha provocado, el derretimiento de los polos, las sequías, los cambios de clima, las hambrunas, huracanes. Todas estas cosas tienen que ver en gran parte con el calentamiento global, algo que es cuestionado por algunos científicos y algunas corrientes, pero que hay bastante evidencia acumulada de que realmente el calentamiento global es algo real y que está afectando la salud del planeta. También de manera indirecta el fenómeno de la pobreza es producto de la mala distribución de las riquezas en el mundo, y esto provoca que muchas personas estén en condiciones vulnerables porque tienen construcciones en sus viviendas en lugares inseguros, en lugares inapropiados, y cuando llegan estos fenómenos les traen a esas personas mayor destrucción y muerte. Es decir, la mano del hombre, esa negligencia, esa injusticia que causa pobreza que mencionamos ahorita en los demás, pues provoca que estos tengan un estilo de vida, unas viviendas, una situación, una ubicación que los afecta más y provoca sufrimiento cuando estos fenómenos llegan. También por otro lado, hermanos, hay males físicos y fenómenos naturales que son producto de la justicia divina, para llamar la atención y para castigar el pecado. Algunos hermanos, algunas personas no les gusta entender o visualizar o asumir que Dios puede castigar. Pero hermanos, hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la justicia de Dios, hablamos del amor de Dios. Y la palabra nos muestra que en algunos casos Dios castiga y disciplina. En respuesta a una de las preguntas hechas la semana pasada, yo hablaba de que quizás debemos hablar más en el caso de los cristianos de la disciplina de Dios. Pero la disciplina no siempre es agradable, dice Hebreos. En algunos casos Dios castiga y disciplina, hace justicia en rechazo por el pecado y la desobediencia. Y después de muchas advertencias, pero a pesar de todo, de todas estas cosas, a pesar de ese castigo, de esa disciplina de Dios, repetimos, lo hemos dicho en otros momentos, el deseo de Dios es el bien para nosotros. Hay algunos ejemplos, en el caso de los hijos de Aarón, por ejemplo, en Levítico 10, en el caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 1 al 11, vemos cómo Dios castigó la mentira, ¿no? El intento de engaño. En el caso de Herodes, que murió, dice la palabra, ¿verdad? De mala manera, en Hechos 12 es mencionado. Y en el juicio final, que lo vemos en Romanos 2, en Tesalonicenses 5, en Hebreos 10, en 1 Corintios 10 y 11, en el juicio final el Señor va a castigar el pecado de aquellos que persisten en vivir una vida de espaldas a su voluntad, de espaldas a su reino. Entonces el castigo, los males físicos y fenómenos naturales, hay algunos que pueden ser el producto de la justicia divina para llamar la atención y para castigar el pecado. Llamar la atención, porque cuando los seres humanos nos vemos en medio de algo que no podemos controlar, que está fuera de nuestro alcance, eso muchas veces despierta nuestra fragilidad y nos pone a buscar de Dios y a reflexionar en Dios. Hay males físicos y naturales, hermanos, por otra parte, que pueden venir por influencia de Satanás y de espíritus malignos. Esto es así. No todos los males que recibimos y los sufrimientos vienen del enemigo necesariamente, ni de ningún espíritu maligno, pero eso es una situación real y que es bíblica. Y vemos el caso de Job, por ejemplo. Job
pasó por lo que pasó, por una intervención, un deseo del enemigo de rebatirle a Dios, de discutir con Dios, que Job era un hombre que le servía y le amaba por interés. Y Dios le dio permiso a Satanás de que afligiera a Job. De manera que esos sufrimientos de Job vienen también, aunque fue un permiso de Dios, pero también vienen por una actividad del enemigo. Y hay otros casos en el Evangelio también. Por ejemplo, en Mateo 9, del 32 al 33, Mateo 8, 16 y Mateo 15, 22, vemos ahí casos sobre este punto. Vemos al Señor expulsando demonios y vemos al Señor haciendo una diferenciación entre sanar enfermos y sacar demonios. O sea que había enfermedades, vamos a decir, normales, pero también había posesión demoníaca. Es decir, es un hecho que algunos males físicos y naturales pueden tener que ver también, pueden venir por influencia del enemigo y de espíritus malignos. Hermanos, eso es todo por hoy, en los minutos que nos han dado para esto. El Señor nos bendiga y la próxima semana estaremos viendo los propósitos del sufrimiento y las actitudes frente al sufrimiento, si el Señor nos lo permite y es su voluntad. Gracias por su atención y que tenga un feliz resto del día y que el Señor nos siga bendiciendo.